Rocha, candidato a la presidencia de la República por la libre postulación y por el partido País. Melitón, buenos días, bienvenido. Buenos días, profe. Buenos días, Panamá. Buenos días a todos aquí. Buen día. Oiga, Bienvenido. hizo de Aguadulce su cuartel durante los carnavales. Hice de Coclé mi cuartel. Estuvo en varios puntos de Aguadulce. Fuimos a Tambo, a Chiguirí Abajo, a Aguadulce, a Antón, a Santa Rita, a Río Hato. En fin, cubrimos casi todo Antón. Todo Coclé, perdón. Y fue a Chiguirí arriba, ¿no fue? No, a Chiguirí arriba. Las No. mejores naranjas de este país están en Chiguirí arriba. Sí, pasé por la Feria de la Naranja la semana anterior y la verdad es que es un espectáculo y es uno de esos temas que enmarca tradición, folclore, actividad económica, la verdad, muy bonito, muy buena gente, muy buen ambiente. Qué bueno. Esos recorridos son agotadores, pero satisfacen. Sin duda, ¿no? Y uno es un proceso de docencia continua, ¿no? Uno aprende absolutamente de todo. Muchísimo. Encuentra uno en esos pueblos lo que se denomina la sabiduría popular. Así es, así es. Toda una experiencia esos recorridos. Óigame, ¿y entonces la campaña cómo va? Pues? La campaña, gracias a Dios, va andando bien. Bueno, y los días siguen corriendo, ¿no? Ya nos aproximamos a romper el hito de los 80 días y sigue corriendo hacia abajo. Nos hemos concentrado en tratar de territorialmente ir abarcando el país. La semana pasada estuvimos toda en Coclé. Esta semana, a propósito del debate, que es el miércoles de la siguiente semana, vamos a estar principalmente en el área de Panamá y en Panamá Oeste. Y después de eso vamos a Bocas del Toro y la comarca del lado Atlántico. Y un poco antes del próximo debate vamos a cubrir todo Chiriquí y la comarca Noble. En fin, digamos, tenemos un plan territorial ambicioso para darle la vuelta varias veces al país antes del día 5 de mayo. Y después, bueno, ansioso de ver el debate, ¿no? El formato no me termina de convencer. Yo creo que no va a permitir que haya un intercambio pleno de ideas. ¿Cómo es el formato? El formato, bueno, tengo algunas dudas sobre el formato. Estamos pidiéndole algunas aclaraciones. Se las pedimos ayer a TVN. Ellos nos dijeron que realmente los que estaban encargados de las reglas y modalidades de debate eran, digamos, la Universidad de Panamá. En fin, estamos en eso, pero el debate, como lo entiendo, es una pregunta para todos sobre un bloque de 1 minuto. Y ahí pues hay algunos temas que suceden por la naturaleza del debate. El que la recibe primero no tiene oportunidad de saber, de anticipar ninguna respuesta. El que la recibe de último probablemente ya todos dijeron todo lo que había que decir y hay poco que aportar. Entonces, y puede sonar aburrido. Y después viene un periodo de preguntas y repreguntas en donde cada candidato va a tener 15 segundos para preguntar y uno escoge a quién le pregunta. El otro tiene 30 segundos para responder, uno tiene 30 segundos para responder y esa misma persona tiene 30 segundos, para repreguntar y esa otra persona tiene 30 segundos para responder. En total, en ese intercambio va a haber 2 minutos. Don Melitón, usted es una persona que viene de partidos políticos. La sorpresa en su momento fue su decisión de empezar a correr por libre postulación. En ese camino, usted logró poder llevar la bandera también del Partido País en esta campaña política. Los independientes, los libres postulación siempre señalan que la campaña se convierte en algo cuesta arriba para aquellos que no están dentro de un partido político porque el código electoral en las reformas y demás están hechas para los partidos políticos. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos primeros días de campaña política habilitados por el Tribunal Electoral? Bueno, fíjate, creo que en términos de campaña varía muy poco. Creo que lo que termina sucediendo, el formato que está perpetuando el código electoral y las reformas electorales es que se deja de convertirse en una campaña en donde lo más importante son las propuestas y las ideas para convertirse en una suerte de circo de branding, ¿no? En donde el que gana pues es el que más pauta, el que mejor agencia de publicidad contrata,
el que tiene la mayor cantidad de recursos económicos para hacer un push dentro de los medios. Bueno, son las reglas del juego, entonces uno tiene que entenderlas de esa manera y tratar de accionar. Lo interesante del tema es que el mismo sistema electoral por vía del financiamiento público preelectoral establece disparidades gigantescas, ¿no? El candidato que menos lleva de ese financiamiento lleva $800,000 y el que más lleva, no sé, 14, 16 millones de dólares. Desde la perspectiva de tratar de servirle mejor al país, de lo que debería ser la política pública desde mi punto de vista más idónea, a mí me parece que debemos migrar a un sistema electoral únicamente financiado por el Estado y con un tope de 2, 3 millones de dólares. Y que no sean los recursos lo que definan quién va a ser el presidente de la República, sino que sean las ideas lo que definan quién va a ser el próximo presidente de la República. Fíjese, don Melitón, que aquí hemos tenido el debate de la figura de Melitón Arrocha en esta elección. Y usted en la última entrevista que nos dio, dijo, no, es que ya yo me voy a retirar y jugar golf, ¿no? Cuando termine este periodo presidencial, si es que no llego a la presidencia. Pero varias fuentes me han dicho, es que el señor está podando el césped, ¿no? Con miras a la próxima elección. Yo quiero reconfirmar esa información. ¿Usted está trabajando en esta campaña electoral con miras a lo que va a pasar en 2029? No. Yo estoy trabajando esta campaña con miras a lo que va a pasar el próximo 5 de mayo. Y de hecho voy a contarte una anécdota familiar. Yo estoy en política desde que tengo más o menos 25 años. La primera vez que tuve un puesto político, pues fue viceministro de la presidencia, fue a los 29 años de edad. Y estoy participando en política de forma itinerante desde aquella época hasta ahora. Cuando le dije a mi esposa, y le dije, hey, ¿qué tal si nos metemos en esta aventura? Además de verme con una expresión de que si me había vuelto loco, lo siguiente que me dijo fue, mira, yo te voy a acompañar sin reserva en esta aventura, pero esta es la última vez que nos meten en este dolor de cabeza. Y la gente no sabe lo que hay detrás de la cortina. Lo que hay de la cortina de ser candidato o de ser funcionario público es que inmediatamente te conviertes en una persona políticamente expuesta. Los bancos inmediatamente ejercen un proceso de supervisión adicional sobre todas tus transacciones. En adición a eso, pues tienes que separarte de tu familia, tienes que separarte de tu negocio. Estas cosas tienen unas enormes implicaciones personales, por lo menos para lo que lo tratamos de hacer mediocremente bien, ¿no? Entonces, al final del día, yo me quito el sombrero con los otros 7 candidatos a la presidencia de la República, porque todos desde su esquina y con sus ideas han decidido dejar de hacer cosas personales para meterse en una máquina lavadora que te revuelve, te agita, te pone boca abajo y después te tira cuando termina contigo. Uno solo va a ganar. Los 7 otros haremos esto o harán esto como un esfuerzo, digamos, de seguir contribuyendo en ese espacio de perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, entendiendo pues de que es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo. Se lo dije, profesor, y usted no me cree. Pero bueno, no importa. No, yo no le creo. Hay fuentes que indican... Yo tengo mi propia versión. No, hay fuentes que indican lo que usted piensa. El 6 de mayo, yo veo, si yo reviso mi versión o no, dependiendo de los resultados. No, el 6 de mayo, profesor, lo voy a invitar a la presidencia que nos tomemos algo. Listo, ahí está. Ahí mismo. Ahí está. Ahora- Pero si no fuera así, Ujú. y esto lo voy a decir con toda la seriedad del caso, si no fuera así, Melitón Arrocha, en mi opinión, la cosa es la decisión de Melitón Arrocha, pero mi lectura de lo que estoy viendo de la campaña, está dejando un camino pavimentado. Ahora, si él lo quiere Hay seguir, fuentes que dicen si eso. lo quiere avanzar o no, ya es otra historia. Leonardo- Pero de la lectura que yo tengo, lo que yo estoy viendo, está dando un camino pavimentado. Leonardo se burla de mí porque él Jamás. cree que yo tengo fuentes fidedignas dentro de la campaña de Melitón Arrocha. Yo le sí creo que tiene fuentes y yo le fidedignas. vengo diciendo a usted... Pero ojo. pregúnteselo directamente a ver qué le dice. No, don Melitón, ¿usted tiene pensado bajarse del bus y darle su apoyo a otro candidato? Y se lo pregunto también por otra fuente que me dijo la semana pasada de que, a ver, si Melitón Arrocha no ve que los números van creciendo con opciones reales a ganar la presidencia, él puede pensar darle el apoyo a un candidato. ¿Eso es así? Y si es así,
¿Ha pensado en nombres? No, mira, en su momento pensé no en que yo me fuera a bajar, no había concretado el pensamiento hasta allá, pero sí pensaba que iba a haber un nuevo espacio en donde pudiera haber una nueva renegociación y recalibración de fuerzas políticas de cara a la elección. Ese espacio ya pasó. O sea, ese espacio se debió haber terminado en estos días. La mayoría de las campañas están haciendo cosas que se verán en febrero, marzo, abril, que tienen enormes compromisos de toda naturaleza, no solo con respecto digamos, a la gestión natural de la campaña, sino a los apoyos que uno va recibiendo, que también son compromisos que uno tiene en campaña. Entonces, eso yo creo que se extinguió el plazo para esa oportunidad. Y yo no creo que haya ni de parte mía ni de parte de ningún otro de los candidatos a la presidencia de la República el espacio de reconfigurar el orden en que se va a dar la elección. Ahora, dos cosas. Entonces usted confirma que sigue hasta el 5 de mayo en la campaña política como candidato. Totalmente. Y por el otro lado, una de las informaciones que surgió ayer, y para quienes le dimos cobertura a su precandidatura y candidatura desde el día 1, es que quien le ayudaba en la comunicación al momento de su declaración como candidata a la presidencia de la República, Mirna Ortega, fue anunciada como vocera oficial del ahora, candidato a la vicepresidencia, José Raúl Mulino, por Realizando Metas y el Partido Alianza. ¿Qué pasó con la señora Mirna? ¿Cuál es su reacción? Bueno, a ver, Mirna, a la cual le tengo un enorme cariño y respeto profesional y personal, se desvinculó de mi campaña hace, yo no llevo la cuenta exacta, pero te diría hace 2 meses o así. Y desde entonces estamos trabajando con otro grupo de personas que nos están ayudando con la comunicación, particularmente con la relación con los medios. ¿Qué pasó? Eso es un tema estrictamente personal de ella y yo le auguro el mayor y el mejor de los éxitos en apoyando esa otra candidatura presidencial. Señor Melitón, como candidato presidencial, ¿usted ha entendido ese eslogan de campaña de muchos ciudadanos, el eslogan ese de no vas? Sí, de vez en cuando me lo gritan también. ¿Y cómo cataloga usted esa forma del candidato presidencial José Gabriel Carrizo de querer revertirlo a su favor? Mira, yo creo que es un grave error. O sea, yo voy a intentar ser aséptico en lo que voy a decir. Desde mi perspectiva, el vicepresidente de la República tiene un enorme problema. El problema no es cuánto marca. Si usted ve desde el primero al último, de acuerdo a la última encuesta, hay 13 puntos que lo separan. Los que tenemos algo de historia política vimos cómo la expresidenta Moscoso 3 semanas antes de la elección marcaba menos 21 puntos y terminó ganando por 7. Eso quiere decir que en las últimas 3 semanas marcó 28 puntos de diferencia. Ese no es el problema. El problema en esta altura es tener un techo que no pueda romper. Y desde mi perspectiva, el vicepresidente Carrizo tiene su techo que ya es imposible de romper. Ese techo usted lo ve materializado en la calle por el no vas, ¿no? Entonces, por fuera de si la campaña es correcta o es incorrecta, porque yo no soy publicista y tengo muy pocas habilidades en esa materia, lo que le puedo decir es, si yo fuera el vicepresidente Carrizo, entendería que es imposible en estas circunstancias. Hubiera abandonado el criterio de no vas y hubiera realizado toda una campaña en donde tienen aproximadamente 20 millones de dólares, que no es poca plata. Y intentaría construir una marca imagen visual, una marca nombre, para que eso perdurara como camino para la próxima elección. Pero tratar de ganar esta elección de parte de él, yo me atrevería a decir que es la única persona que no la puede ganar. No por lo que marca, sino por su techo, los negativos, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista, estratégicamente ha sido un error cómo está planteando su campaña. Algo en verdad es, a Melitón Arrocha en el primer encuentro de candidatos que organizó la prensa le fue muy bien, hay que decir, y lo digo personalmente, creo que de todos los candidatos fue el que mejor se expresó, al menos habló muy claro sobre su posición. Y su posición, ya quiero ir en el tema económico, es muy precisa, muy clara.
Y cuando hablamos de economía, obviamente abarcamos el tema de la mina. El tema de la mina va a seguir saliendo. Hemos pasado y hemos hablado con diferentes candidatos aquí en esta mesa y cuando se habla de la mina y la minería, uno escucha contradicciones frente a lo que proponen y frente a lo que propusieron en su momento cuando estallaron las protestas. Yo le quiero preguntar a Melitón Arrocha qué va a hacer con la mina. Si bien es cierto, ya se tomó una decisión. Allá hay un espacio que hay que mantener o hay que recuperar. ¿Qué va a hacer Melitón Arrocha si llega a la presidencia con ese espacio de la mina actualmente? Mira, déjame iniciar por la base de tu pregunta y después contestar tu pregunta. Una de las cosas a las que le estamos apuntando en la campaña es a que todos los candidatos le digamos la verdad a la gente. Y eso significa pasar de eslogans a materialización de propuestas. Hoy voy a omitir los nombres, si me apuran los digo, pero los voy a omitir en esta etapa inicial. Hay un candidato que le planteó al país que va a crear 150,000 puestos de trabajo a través de la creación de AMPIMES. Hay otro que dijo que va a crear 500,000 puestos de trabajo y no dijo ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y entonces yo, como panameño, que sé que el total del desempleo son 150,000 personas, entonces pues nos encontraríamos en un lugar en donde la discusión será otra el próximo año, porque tenemos pleno empleo y la preocupación son las enormes tasas de inflación que vamos a estar experimentando. Pero lo que yo creo que nos están echando un cuento. Nos están echando un cuento, ahora lo digo como votante, no como candidato. Y entonces ahora yo creo que es el ejercicio de los medios de comunicación, el periodismo pleno, empezar a rascar así como tú me preguntas cuál es tu posición sobre la mina. Que por supuesto me pone a decir primero la verdad y segundo a lo mejor una posición que va a ser incómoda para muchos votantes. Yo lo que creo que es muy importante es que empecemos a rasgar cómo vas a hacer 150,000 plazas de trabajo. ¿De dónde sacaste ese número? ¿Cuál fue tu proyección económica? ¿Qué tipo de empleo vas a hacer? Porque al final yo creo que donde empezamos a hacer esas preguntas, lo que vamos a ver es que hay un pocotón de cuento detrás de frases que suenan súper bonitas. La mina, desde mi perspectiva, déjeme decir lo siguiente. Yo fui ministro de Comercio. El ministro de Comercio tiene bajo su paraguas, bajo su responsabilidad, la Dirección de Recursos Minerales. Mientras que yo fui ministro de Comercio, usted busque en internet, no va a encontrar ninguna concesión ni de explotación de minería metálica ni no metálica que el suscrito firmara. Nosotros practicamos de facto una política de ausencia de minería en el territorio nacional, metálica y no metálica. Y no le puedo decir las presiones que recibí de parte muy importante de gente muy acaudalada de la sociedad y de todo el establishment político para que emitiera concesiones. Pero bueno, mi política es que eso no iba de la mano con el quehacer nacional y que ya teníamos una cantidad enorme de concesiones que se habían otorgado históricamente en el país. Pero lo cierto es que esta mina ya se había otorgado. Esta mina se le invirtieron 10 billones de dólares. Eso son muchos ceros detrás de ese uno, que creó 7,000 empleos directos, que tenía 40,000 empleos indirectos, que tenía toda una estructura comercial que le da soporte a esa operación, que esos 7,000 colaboradores de esa empresa todos los lunes tenían un formato de supervisión, cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer, que representa esa explotación minera entre el 1 y el 1,5% del total del cobre del mundo, que tiene un mineroducto, que tiene un puerto, que tiene una planta de energía eléctrica, que tiene 5 de los molinos más grandes del mundo de cobre. Entonces, a mí me parece que nosotros, bueno, y además, buena parte de las manifestaciones eran para evitar que hubieran contaminaciones y resulta ser que si no hacemos nada ahí, vamos a producir una contaminación como nunca antes la había visto en la República de Panamá y mitigarla nos va a costar a todos los que pagamos impuestos entre 15 y 20 millones de dólares anuales, mensuales, lo que representa entre 180 y 240 millones de dólares al año durante muchos años. Entonces yo creo que asumir la política del avestruz, de la cobardía política, de no hablarle de frente con la verdad a la gente, es decirle al país
que vamos a comprometer los recursos del Estado, que vamos a dejar de explotar un activo estratégico, y mi planteamiento es que eso es una absoluta locura y que nosotros tenemos que hacer lo mejor como gobierno para todos los panameños. Y por supuesto, esto significa que tenemos, primero, que mi visión no es la única y que pueden haber más visiones, con lo cual, cuando presentemos las reformas constitucionales que van a ir, sí, cuando ganemos, a través de un referéndum, en ese mismo referéndum vamos a aprovechar para preguntarle a la población qué opina de eso. Y en la eventualidad de que la población nos dé la luz verde, pues tendremos que hacerlo respetando los más altos estándares de toda naturaleza. El estándar de oro en la explotación minera, que tenga un compromiso de preservación del medio ambiente. Claro. Fíjese que usted en su respuesta menciona algo que es tal vez el dolor de cabeza del presidente Joe Biden en estos momentos, que es el tema de la inflación y el tema de la generación de empleo. Y hay una teoría económica, se ve en Economía 1, a pleno empleo, mayor inflación, porque Sí. hay más gasto. En este caso, Melitón Arrocha, si llega a la presidencia, priorizará inflación o empleo, porque en Estados Unidos hoy, con la tasa de desempleo del 3.6%, básicamente hay pleno empleo, pero la inflación está controlada, pero está alta. Entonces, ¿qué priorizará Melitón Arrocha si llega a la presidencia? Ojalá esa fuera a ser la pregunta del próximo gobierno. Yo no creo que por ahí va a transitar el debate. Te cuento, lo que pasa es que en los Estados Unidos, a propósito de la pandemia, se triplicó la masa monetaria que corre en la economía. Y eso, los Estados Unidos, pues, el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el Federal Reserve Board, está claro de que va a generar inflación. Entonces, allá tienen un dolor de cabeza, una situación muy distinta en Panamá, porque ellos controlan su máquina, Panamá no controla la máquina. Con lo cual, y esto es una cosa un poco extraña, si usted hace un análisis comparativo de la economía norteamericana, usted va a ver que la línea se relaciona. Cuando hay crecimiento en la economía americana, nosotros tenemos crecimiento. Cuando hay decrecimiento, nosotros tenemos decrecimiento. Se ha roto ese en dos ocasiones. Durante el gobierno del presidente Martinelli, en función del el excesivo endeudamiento que cogimos y lo que significó eso en materia de inversión pública, particularmente en obra de infraestructura, en donde el crecimiento de Panamá estuvo de los líderes del mundo, y ahora es inversa. Mientras que en aquella época nosotros subíamos mucho más acelerado que los Estados Unidos, ahora nosotros estamos decreciendo, aun cuando, bueno, decreciendo no, estamos creciendo, pero de una base muy chiquita, una situación muy incómoda económicamente de afuera. Y los Estados Unidos, por el contrario, los Estados Unidos están volando, todos los Estados Unidos están volando. Entonces, pero aquí es donde viene el problema. Ellos son los que fijan la política económica del país, de Panamá, porque ellos son los que controlan las tasas de interés. Entonces, han subido las tasas de interés para frenar la economía, y el efecto neto de eso en Panamá es que están frenando una economía que ya estaba frenada. Claro. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver con mucha imaginación cómo hacemos para que el capital que está en el sistema bancario decida tener confianza y entrar a poner esa plata a circular en el país. Y lo que hemos dicho, medidas rápidas que puede tomar el gobierno, de burocratización. Tú decides hoy que vas a comercializar una paleta. Hasta que tengas tu registro sanitario va a pasar entre 1 y 2 años. Eso significa que toda la inversión que tú ibas a hacer del banco, que le ibas a sacar del banco para ponerla a circular, contratar gente, está en el banco sin hacer nada, ociosa. Eso significa que si tú vas a construir una casa y tú vas a pedir tu permiso de construcción, en muchas ocasiones tienes que esperar hasta 1 año para que te den tu permiso de construcción. Claro. Mientras tanto no se vendieron los bloques, no se vendió el cemento, no se vendió las varas de acero, en fin. La desburocratización es una forma en donde el gobierno controla de manera muy rápida cómo pone circulante a andar por la calle. ¿De dónde tenemos que salir? Nosotros tenemos que salir de un plan muy agresivo que han venido los últimos 3 gobiernos de gestión pública a través de endeudamiento. Y la cerecita del pastel tal vez la hizo este ejercicio presupuestario, que por primera vez que yo recuerde, permite que usted con gasto público financie gasto corriente. Que para los que nos están escuchando y no lo entienden, es como si yo fuera, no sé, a un banco a pedir plata para irme de rumba. ¿No? Entonces, bueno, no, usted va a un banco y pide plata y compra un carro. De crédito para pagar otra. Efectivamente, usted va al banco y compra una casa, pero cuando usted va a un banco para irse de rumba, usted sabe que tiene un problema muy grande. Después de la rumba. Efectivamente.
Yo sigo pensando que Melitón Arrocha está pavimentando un camino que puede que el 5 de mayo puede que gane las elecciones como puede que no gane. Si gana, pues tiene que ir a gobernar. Si no gana, sigo pensando que pavimenta un camino. ¿Por qué lo pienso? Porque físicamente estoy frente a un candidato que se está atreviendo a hablar de cosas que honestamente no le escucho a los otros. ¿Y a qué me refiero? Cuando Gonzalo le ha hecho la pregunta sobre la mina, bueno, que son varios temas. Una cosa es el contrato y otra cosa es la minería. Son dos temas a discutir. La pregunta que le tengo que hacer es, en la visión, en la lectura que tiene Melitón Arrocha, gane quien gane en las elecciones de mayo, sea quien sea, desde A hasta la Z, entre los 8, va a tener, en opinión de Melitón Arrocha, que enfrentar el tema irremediablemente. ¿Cree eso? Mire, no solo le voy a decir que estoy convencido de que lo va a tener que enfrentar irremediablemente, también estoy convencido que, salvo que gane la señora Gordón, todos los demás van a reabrir la mina. Lo que pasa es que le están echando un cuento al país. Le están echando un cuento al país porque tienen mediciones de qué es lo que opina, cuál es el humor del país, y le están hablando al coro. Pero yo estoy seguro que cuando le están diciendo, no, es que vamos a tener un plan de cierre de mina, el plan de cierre de mina a 1500 años y eso significa la explotación de la mina. Y entonces están dejando la puertita abierta para que a través de esa expresión después puedan justificar lo que viene. Es un cuento, fíjense. La mina, y no estoy hablando necesariamente quién la va a explotar, no hemos hablado del formato de la explotación. Lo que sí es cierto es que la mina, en cualquiera de sus formatos que el país elija que sea la forma de explotarlo, tiene que ser en el mejor interés nacional. Y asumiendo efectivamente que el contrato que se negoció durante la administración del expresidente Pérez Vallara era leonino, y uno entiende que los últimos 2 meses esa empresa le entregó al presupuesto general del Estado más de 500 millones de dólares, ¿cómo nosotros nos vamos a plantear que no vamos a hacer hospitales, que no vamos a hacer carreteras, que no vamos a ayudar a conservar el ambiente porque las instituciones que están instituidas para estos menesteres no tienen el presupuesto, toda vez que, nuevamente, ya tenemos la afectación, tenemos que pagar para que no haya contaminación o reducirla? Y además, en otras palabras, tenemos todo lo malo y nada de lo bueno. Y yo creo que eso, desde la perspectiva de formulación de políticas públicas, es una verdadera locura. Ahora, hay que tener los pantalones para decírselo a la gente. Y la gente, yo estoy apostándole a que allá afuera hay mucha gente inteligente que está oyendo y que se sintieron que tenían que marginalizarse porque vieron unas expresiones populares y no quieren ir contra la corriente, pero que el día de la elección van a votar con su cabeza, van a votar con su cartera, van a votar con su corazón de qué es lo mejor para el país. No cuál fue una moda, cuál fue un momento, cuál fue una expresión en donde ahí había gente de toda naturaleza expresándose contra el gobierno y los gobiernos pasados, contra la corrupción, contra el desastre económico, cómo se manejó la pandemia. Por supuesto, habían ambientalistas que estaban expresándose contra la mina y había mucha gente joven que no quiere que el formato de desarrollo económico transite por la explotación minera. Dicho sea paso, yo creo en lo mismo. No solo lo creo, lo practiqué, pero esta es una realidad. Si usted gana, reabriría la mina. Si yo gano, lo que estoy planteando es, nosotros le vamos a presentar al país un proyecto ambicioso de reformas constitucionales dentro del marco constitucional, y eso significa 2 asambleas consecutivas y un referéndum. En ese referéndum vamos a plantearle al país, ofreciendo el espacio para que los que están a favor y los que están en contra planteen sus argumentos, que la población decida. Pero, ¿y usted qué opina respecto a lo que dijo aquí ayer Martín Torrijos en torno a que la población ya dijo que no quería minería en Panamá? Bueno, yo creo que es verdad. O sea, y creo que la población dijo que no quiere minería. Ahora, ¿sabes? Yo no quiero vacunarme y de vez en cuando tengo que vacunarme. ¿Me explico? O sea, hay realidades a las cuales yo no quiero que me digan que tengo una enfermedad. Pero bueno, si me dicen que la tengo, pues me dan oportunidad de tratármela. El punto es
¿qué vamos a hacer? El cráter, el hueco, la explotación minera ya está ahí. Los expertos nos han dicho que las paredes que se abrieron y que ahora exponen el cobre a la interacción con el oxígeno y el agua generan importantes niveles de contaminación, que hay unas paredes que retienen no sé qué, porque yo no soy experto en el tema, que si no se le da mantenimiento y se rompe, podrían generar una catástrofe ambiental. Eso ya está ahí, o sea, no es que podemos retrotraer el tiempo y regresar y mantener la condición original. Entonces, como ya tenemos una situación que enfrentar, pues yo creo que hay que enfrentarla de la forma más inteligente posible, poniendo esos recursos al mejor uso de la población posible. Oiga, don Melitón, ¿cómo está su oferta electoral hacia abajo? Porque siempre hablamos con usted de la candidatura presidencial, pero hacia abajo muy poco se conoce de la oferta electoral. Sí, nosotros hemos ido construyendo una oferta electoral que es más pequeña dentro de los candidatos a libre postulación y que se sustenta principalmente sobre la oferta electoral del Partido País, en donde nosotros incluso colaboramos con ellos en fortalecer su oferta electoral. Al ser un partido pequeño, por ejemplo, del universo total que debe andar entre 1.300 y 1.400 candidatos a nivel nacional, el Partido País tiene menos de 350 candidatos. Con lo cual ahí vamos a tener un reto de tierra el día de las elecciones, ¿no? Pero bueno, uno hace con limones, lo que uno tiene que hacer son limonadas, ¿no? Y en eso es lo que andamos, siendo pragmáticos. Yo creo que usted habrá visto que yo baño de pragmatismo todo lo que pienso, o sea, y no rehuyo preguntas y hubiera podido decirle 7 respuestas distintas y evitar la pregunta, pero no, ahí tenemos un reto y ese reto vamos a tratar de seguir construyendo sobre él en función de una cantidad muy importante de candidatos por la libre postulación que en estos recorridos estamos visitando. Don Melitón, yo le quiero hablar sobre el tema de la seguridad. Cuando uno ve las encuestas que hace el Latinobarómetro a nivel regional, uno se da cuenta que los graves problemas que aquejan al latino es el tema económico y el tema de la seguridad. Muy por detrás está la democracia y la preocupación que existe sobre la democracia. Y hay todo un proceso de buquelización en la región sobre lo que ha hecho el presidente de El Salvador ante la ola de violencia que se vivía en su país. Y si esa debe ser la política a aplicar, la política de la mano dura, que en El Salvador se está llevando a cabo con algunas directrices que aquejan y que importan a los defensores de derechos humanos, o lo que pasa en Singapur. ¿Usted cree, si llega a la presidencia, que la mano dura de Bukele se tiene que aplicar en Panamá? ¿Esa es la política que aplicaría, ese es el camino que aplicaría Melitón Arrocha? Mira, yo creo que la política de seguridad más importante que podemos llevar adelante es la creación de 3 cosas. La primera es empleo, la segunda es empleo y la tercera es empleo. Esa es la mejor política de seguridad del país. Fuera de eso, van a haber 2 tipos de delitos que yo creo que hay que combatir de una forma distinta. El primero, y del que menos se habla, es de la violencia intrafamiliar. Para tenerlo claro, digamos, aun cuando no es un tema y es una suerte de tabú lo que hay ahí adentro, ese probablemente es el delito que más le preocupa a la gente y del que menos se habla y el más prevalente. Con lo cual ahí nuestro planteamiento no da margen a ninguna duda, ¿no? O sea, nosotros tenemos que resolver el tema, tenemos que ofrecerle la seguridad a las mujeres y a los niños en los hogares, y eso significa que tenemos que tener una línea de asistencia rápida en la eventualidad que se esté cometiendo ese tipo de delitos. Tenemos que tener una política de albergues para que la persona que está siendo agredida pueda encontrar un sitio seguro en donde residir, y tenemos que ofrecer mucho tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y después viene la parte violenta en materia de narcotráfico y lo que eso significa. Y ahí nosotros creo que tenemos que tener una primera pregunta, y es ¿por qué nosotros tenemos esta situación? ¿Por qué Panamá, que antes no era un país de tránsito de drogas, porque estamos al lado de Colombia, no tiene ninguna lógica que, digamos, la cadena de suministro logístico pase por Panamá? Y sin embargo, lo que estamos viendo es que esa cadena de suministro logístico de cocaína, que antes se radicó en la frontera con los Estados Unidos, después se movió al Triángulo Norte, ahora se está moviendo a Panamá y Costa Rica. Y Panamá y Costa Rica empiezan a tener una situación de violencia que parece espejo.
Y si usted ve Costa Rica, el nivel de homicidios y sicariatos está francamente preocupando a esa sociedad. Entonces aquí hay un tema de política exterior. Nosotros le enviamos 14 pares de calcetines y 7 pares de zapatos a Colombia, y Colombia nos impone todo tipo de medidas restrictivas del comercio y todo tipo de sanciones. Y resulta ser que nosotros estamos poniendo sangre, sudor y lágrimas y presupuesto general del Estado para combatir el narcotráfico, y allá lo que vemos es que no hay una política de fumigación, no hay una política de erradicación, y más, a propósito de los acuerdos de paz, lo que ha habido es una metastatización de la producción de coca con respecto a eso de la pasta base, y después el cartel del Golfo se ha encargado de preñar todo Panamá con eso. Entonces, primero hay que tener una política enérgica en torno a cómo va a tratar esto en el ámbito internacional Panamá con Colombia y Panamá con los Estados Unidos y los demás países que sufren de este enorme flagelo. El segundo tema es, entonces, ¿por dónde apunto? Yo apunto a que no vamos a llenar las cárceles de gente. Lo que tenemos que evitar es que se dé el delito. Porque una vez que empieza a llenar la cárcel de gente, adivina qué, acabamos de comprometer el presupuesto general del Estado para generar fábricas de criminales. Salvo que la política sea, agarra la llave, tírala, y más nunca van a salir de ahí, que yo creo que todavía, gracias a Dios, no nos encontramos ahí. Y después, por supuesto, Panamá ha hecho algunas cosas para tratar de que nosotros no seamos un punto de entrada, pero aquí hay una realidad económica, ¿no? Hoy sale mucho mejor preñar contenedores utilizando nuestros puestos y nuestros puertos y nuestro cinturón logístico para enviar droga a Europa, en donde el kilo de cocaína puesto en Panamá vale aproximadamente $3.000 y en Europa vale más o menos 100.000, en los Estados Unidos vale 5 o 6. Entonces ahí tenemos un problema de suministro logístico, en fin, el problema es grave, pero nosotros tenemos que subir nuestra valla para que la gente decida no entrar a Panamá y que el problema no sea panameño. Fíjese que escuchando su respuesta me produce un tufillo la respuesta que usted da frente a la situación con Colombia. Porque para nadie es un secreto que las relaciones entre Panamá y Colombia no están en su mejor momento. El presidente Petro y el presidente Cortizo no se han reunido personalmente, únicamente lo hicieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esa relación viene truncada desde el gobierno en el cual usted fue ministro de Comercio. Se sabe que las relaciones entre Juan Carlos Varela y Juan Manuel Santos, digamos, eran relaciones, más que amigos. Y las relaciones entre la señora María Ángela Holguín y Isabel de San Malo tampoco, digamos que eran las mejores, eran cordiales, pero no eran las mejores. ¿Qué es lo que está pasando con Colombia? ¿Y por qué desde el gobierno de Juan Carlos Varela hasta este punto nuestros vecinos, digamos que no son nuestra prioridad? Bueno, yo creo que la política de Colombia ha venido transitando en dos frentes, pero ellos sí la tienen clara, ¿no? Ellos tienen cuáles son los factores que desde la perspectiva digamos, de políticas públicas Panamá está haciendo que no se alineen con sus intereses nacionales. Y eso era principalmente el centro bancario y la creación de sociedades anónimas y fundaciones como lugar donde escapan dólares que originalmente eran pesos colombianos para radicarse en Panamá. Punto uno. Y el segundo, el supuesto contrabando de mercancía de la zona libre de Colón hacia a Colombia, particularmente en las áreas de textiles y calzados, en donde la hermana República de Colombia tiene digamos, una fibra, un entramado empresarial muy robusto. Entonces ellos están defendiendo sus intereses nacionales. Eso ha hecho que Panamá pues reaccione defensivamente ante esas posiciones porque hay dos intereses nacionales que se contraponen. Pero el punto que yo traigo sobre la mesa es que Panamá nunca ha tenido una agenda ofensiva. Y resulta ser que si usted pone esos dos puntos sobre la mesa y nosotros ponemos el narcotráfico, resulta ser que nosotros tenemos el SENAI y el SENAFRONT que están operando prácticamente para combatir una situación ilícita que no se origina dentro del territorio nacional, que compromete la integridad de nuestro sistema bancario, que ha generado todo tipo de institucionalidad, entre ellas la unidad de análisis financiero para darle seguimiento a estos capitales de origen ilícito. Y eso tiene un compromiso presupuestario importante que hoy pudiera estar
invirtiéndose en más y mejores hospitales, capacitación de más y mejores médicos, tecnólogos médicos, enfermeras, que no tenemos más carreteras porque hemos decidido colaborar en esta lucha contra el narcotráfico, de la cual Panamá solo es víctima. Y yo no creo que exista una política internacional, una política en materia de relaciones exteriores, que haya logrado poner sobre la mesa los intereses nacionales y lograr sentar a la parte y decir, ok, ¿cómo vamos a llevar esto? Y este sacrificio que estoy poniendo, ¿cómo desde el espectro internacional va a ser ponderado? Don Melitón, hay personas que lo asocian a usted con el expresidente Juan Carlos Varela por haber sido ministro de Estado en su gobierno, haber sido designado embajador, pero a su vez, evidentemente, por estar inscrito en el Partido Panameñista, hay personas que lo asocian con el Partido Panameñista. Es decir, ¿qué influencia o qué peso tendría, por un lado, Juan Carlos Varela en un posible gobierno de Melitón Arrocha y, a su vez, los panameñistas en un posible gobierno de Melitón Arrocha? Mire, a ver, existe desde mi perspectiva la mala práctica de que si usted fue presidente de la República, usted es casi un ser proscrito, ¿no? Yo quiero darle la vuelta a eso. O sea, son toda gente valiosa con la cual uno puede tener diferencias. Y pueden ser esas diferencias muy importantes, pero son gente que el pueblo panameño distinguió un día para que llevaran adelante el futuro de todos nosotros durante 5 años, y tuvieron que tomar decisiones muy complicadas. Muchas de ellas, la mayoría de la gente nunca ni se enteró que sucedieron, ¿no? Entonces yo quiero restituir la oficina de los expresidentes, ¿no? Yo quiero devolverle a los expresidentes el sitial que un expresidente debe tener en la medida de las posibilidades. Y con respecto a eso le digo, cuando yo sea presidente, con frecuencia voy a convocar a todos los expresidentes, porque muchos de estos problemas no son nuevos. Muchos de estos problemas son de décadas de arrastre, en donde cada uno tuvo una participación, cada uno tuvo una interacción y cada uno tiene su propia sabiduría. Ahora, vamos con el expresidente Varela. Para el propósito del récord, ¿no? Porque hay mucha gente joven que se recuerda nada más del pasado reciente. Yo fui viceministro de 2 carteras de la administración Moscoso y fui sometido al escrutinio en la Asamblea Legislativa propuesto por la expresidenta Moscoso como comisionado de la libre competencia de asuntos del consumidor. Debo comentar que fui el único que se votó, porque en aquella asamblea estaba muy dividida, y fui el único de los propuestos por la presidenta Moscoso que fue ratificado por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Con lo cual, yo lo que planteo es que mi hoja de vida apunta a que he servido a varias administraciones. La más reciente, el presidente Varela, con quien me une una amistad. Yo aquí no voy a venir a decir que yo no tengo una amistad con el presidente Varela. ¿Influirá en mis decisiones? Yo le garantizo que no. Consultaré, por supuesto, le consulto a mi esposa, le consulto a la gente que quiero, le consulto a la gente que creo que tiene criterio general, le consulto a la gente que son especialistas en los temas, pero siempre muy consciente de que el que toma la decisión soy yo y el que corre con las consecuencias de cada una de las decisiones que tomo soy yo. Y no lo hablo solo en la vida política, lo hablo incluso en mi vida personal también. Pero entonces, a la pregunta de mi compañero Leonardo, ¿se puede decir que su corazoncito es panameñista en el fondo? Porque una cosa es retirarse del partido porque tal vez la junta directiva de quien lo maneja, bueno, no sigue los lineamientos que usted o por los cuales usted estaba en la tolda política. Pero eso no quiere decir que uno deje de serlo. Entonces, Melitón Arrocha en su corazón, en lo profundo de su corazón, es panameñista. Mira, voy a contestar la pregunta, pero regálame 1 minuto y medio. El punto es este, ¿no? Por fuera del formalismo de si fuiste al Tribunal Electoral y te inscribiste o no, ideológicamente yo me alineo perfectamente con el Partido Panameñista. Primero un partido de centro-izquierda, en algunos casos centro-derecha, dependiendo, pero vamos a mirar lo que hizo el Partido Panameñista, ¿no? Primero fue un colaborador muy significativo en devolverle la democracia al país con la presidencia del expresidente Ernesto Endara Galimani. Y antes de eso, le ayudó a concederle el voto a la mujer y creó la Caja del Seguro Social. Mi pregunta es, ¿quién no puede estar alineado con esto? ¿Se han cometido errores? Por supuesto que se han cometido errores de gestión pública, pero yo no puedo desasociarme de ese tipo de ideas. Y yo transito por ellas y en consecuencia te digo de manera
inequívoca que yo soy panameísta y seguiré siendo panameísta independientemente de que mañana el proceso de expulsión ese que iniciaron, que después se quedó en nada, continúe y me expulsen. O sea, no es el formalismo lo que me va a teñir de color. Oiga, Es antes de decir, que... la visión y la formación política es esa. Es esa. Y antes de que Gonzalo entre con sus cuadros de preguntas, aquí todos los días cuando traemos un candidato presidencial, las redes se activan y le dicen... Ya las he estado leyendo. Ah, ahí. está leyendo. Melocotón, melitón, ton. Melitón, ton. Ya las he estado leyendo Le aquí dicen mientras de que todo. hablábamos. Pero fíjese que acá en el WhatsApp, no sé, la gente habló bien de usted. Melitón merece reconocerle que es el candidato que se atreve a tocar temas de una forma muy realista, que no tiene temor al factor costo político electoral, y eso es algo que se necesita en un candidato. De verdad tiene claras las ideas de cómo afrontar los temas. Otro dice que le da mucho gusto escuchar a un candidato expresarse de la forma como lo hace Melitón Arrocha, el candidato más coherente, quizás no el más popular. ¿Por qué no es tan popular? Mira, esa es una pregunta que yo me estaba haciendo, Flor. Y creo que representa una de las grandes paradojas del país, ¿no? El país te pide que le digas la verdad y que le cumplas las promesas, pero le exige al candidato que la promesa sea imposible de cumplir. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Eso es como que yo vaya al oncólogo, tengo síntomas, pero yo llego al oncólogo y le digo, tú me puedes decir lo que tú quieras, excepto que tengo cáncer. Bueno, tú sabes, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿para qué carajo viniste al oncólogo? ¿No? O sea, y ahí hay un tema. Pero en ese juego, en el corto plazo han caído todos los candidatos. No voy a sacar a nadie, pero se han olvidado de que hoy vivimos en el mundo del teléfono celular, el WhatsApp y la rápida comunicación, y que a todos nos están grabando lo que estamos diciendo. Y el día 1 de junio, yo te digo, yo voy a convivir con mis promesas si soy presidente de la República, pero le voy a asegurar aquí a ustedes y a todo el pueblo panameño que nos escucha, que todos los demás van a salir a explicarle por qué lo que dijeron no lo dijeron o por qué lo que dijeron significaba otra cosa distinta a la que entendieron. Pero eso ya en pleno siglo XXI es imposible y eso significa, y este es el problema que nos enfrentamos en la medida que sigamos con este tipo de campaña, que el próximo gobierno, quien sea que sea electo, no va a tener mayoría en la Asamblea, que no va a ser elegido con más del 35% de los votos y que tiene de camino la Caja de Seguro Social, en donde, dicho sea de paso, la mayoría de la gente no ha contestado qué va a hacer. Y hay algunos que han dicho que no van a usar medidas paramétricas. Entonces yo digo, bueno, listo. Yo también quisiera decir que no voy a usar medidas paramétricas, pero esta es la ecuación que me tienen que resolver los demás candidatos. Como si todos vivimos más y nos jubilamos al mismo tiempo, se resuelve el tema de invalidez y muerte por beneficio definido. No hay forma porque la ecuación matemáticamente, aritméticamente, es imposible de resolver. Pero ahí están los candidatos diciéndoselo. Y nadie le para bola. Es otro cliché, es otra frase bonita, pero después van a tener que gobernar con esas expresiones. Y ahí es donde va a venir el problema. Un problema en donde vimos cientos de miles de gente en la calle, porque casualmente buena parte de mi sensación, de mi interpretación de lo que vi en la calle, es que no están cumpliendo las promesas. Es que nos llevan de engaño en engaño. Pero la campaña política pareciera ser que no es otra cosa que una farsa. Una farsa en donde, bueno, yo le hablo al coro, le digo a la gente lo que la gente quiere oír, logro con mucha plata que la gente vaya a votar y el día siguiente tengo que decirle a la gente que yo no sabía la condición económica del país y que resulta ser que el gobierno anterior era, y entonces por eso no voy a poder hacer nada de lo que te prometí. Eso es lo que va a pasar si gana otro candidato distinto a Melitón Arrocha. Pues bien, don Melitón, usted sabe que... Vienen las preguntas rápidas. Sí, señor. Se le hemos hecho todos los candidatos. Entramos al cuarto de fractura. Exactamente. Sí. No, pero no se preocupe. Que usted ha manejado bien la conversación, hay que decirlo. Don Melitón, ¿usted llega a la presidencia y eliminaría ministerios o crearía más? No crearía ni uno más, eliminaría ministerios. ¿Ninguno de los dos? ¿Ni eliminaría? No, eliminaría. Perfecto. Eliminaría. Muy bien. Te voy a decir uno, aunque sea impopular, el de la mujer. No le encuentro ningún sentido, ¿no? Muy bien, de la mujer, perfecto. Siguiente pregunta, ¿usted traspasaría la autoridad de aseo al municipio de Panamá?
yo traspasaría la autoridad de aseo al municipio de Panamá y la autoridad de aseo sería el regulador. ¿Usted privatizaría el IDAN? No privatizaría el IDAN, pero tiene que tener una ley marco similar a la de la autoridad del canal. Tenemos que jubilar mucha gente, tenemos que profesionalizar y despolitizar, y por supuesto los contratos no pueden tenerlos los políticos, porque esa es la clave de que nada pase por la asamblea si vas a acabar con mi negocio. A nivel ministerial, ¿usted va a tener un gobierno paritario, sí o no? A nivel de ministerios, de ministros, halcones. No tengo idea. Lo que te puedo decir es que voy a escoger a los mejores. Muy bien. Te voy a decir mi oficina. En mi oficina trabajamos 23, 20 son mujeres. ¿No? La segunda persona más importante después que yo en salario y en responsabilidad es una mujer. O sea que no es que son 20 mujeres, pero son las 20 recepcionistas. No. Pero no están ahí porque son mujeres. Es un tema de capacidad. Están ahí porque son las mejores. Entonces yo voy a darle al país lo que yo creo que necesita. Claro, lo que, pero lo que puede- necesita pero es la tendrá que mejor ser persona. mujer en política es difícil en este país, ¿no? Sí, pero hay muchísimas mujeres muy talentosas, ¿ah? Muchísimas mujeres muy talentosas. Y yo te aseguro que, o sea, no quiero comprometerme con un número porque no lo sé, pero yo me atrevería a decirte que van a ser más mujeres que hombres. Muy bien. Pero por su talento, no por, Claro. no por su género, no No por es su un tema de sexo. cuotas. Claro, pero- no es pero- por pero una cuota. pregunta. A ver, don Melitón, el tema del narcotráfico usted lo trajo a colación. Y hay quienes mencionan, y este es un debate que se está dando, de que la guerra planteada por Nixon se perdió hace mucho tiempo. Y que de alguna u otra forma hay que seguir los pasos que ha implementado Canadá, Portugal, Oregon, que es la legalización de algunas drogas para combatir el flagelo del narcotráfico. Tomando en cuenta esa premisa, usted, como parte de su lucha contra el narcotráfico, promovería desde el Ejecutivo la legalización del consumo de cannabis adulto y recreativo. No sé. No sé. sabe. No sé, mira, primero, como fue planteada la pregunta, los narcóticos son muchos. Yo he estudiado bastante sobre el tema y sigo estudiando Por eso le bastante digo sobre el cannabis, tema. no le hablo de Claro, otra droga. y lo que quería, para propósito, los que no están en la mesa, sino que los que nos están escuchando, es desde desde la formulación de políticas públicas, donde trazas la línea. Donde es cocaína, es metanfetamina, es LSD, es solo marihuana. Y si es marihuana solo para propósitos medicinales, si es para propósitos recreacionales, ahí vamos a tener una suerte. Vamos a ver. Pero lo duda, o sea, no pone la barrera de no. No lo pongo y te digo, hay unas sociedades que han decidido ir un paso adelante de nosotros. Tú has mencionado algunas. Yo creo que tenemos que estar atentos de cuál va a ser el efecto neto y estudiar eso para después tomar esa decisión. Y tenemos un tiempo para verlo. Vamos a hablar de temas internacionales. A nivel de importancia, Melitón Arrocha vería a los Estados Unidos o a China. Estados Unidos. Estados Unidos. Muy Bueno, bien. y de hecho, déjame explicarte por qué. Simple y sencillamente, entre otras cosas, además de las relaciones fraternas que tenemos con ese país desde hace muchísimo tiempo, nosotros compartimos su moneda. Ellos son los principales formuladores de política económica del país, nos guste o no nos guste, porque ellos deciden si se sube la tasa de inflación, la tasa de interés o no. Y eso tiene una incidencia directa en lo que pasa en el país, cuánto nos cuesta el servicio de la deuda, en fin, es una relación estratégica que nosotros tenemos que priorizar y conservar. Don Melitón, ¿Cuba, Venezuela y Nicaragua son unas dictaduras? Totalmente. Sí, señor. Para finalizar, ¿usted es conservador? ¿Es liberal? ¿Usted es libertario o es progresista? No, yo no soy, yo no sé las etiquetas, pero te digo lo que soy. Yo soy un pragmático. En algunas cosas eso me hace ser libertario, en otras cosas me hace ser conservador, en algunos lugares parezco de izquierda. Yo no creo que haya una receta única para todo el gobierno. Me gusta decir que soy un radical de centro, ¿no? En donde, ¿sabes? El pragmatismo es lo que ilumina las decisiones que intento tomar en todo el quehacer de mi vida. Listo. 8:22 minutos, yo sigo con mi idea. ¿Cuál? Sobre todo porque veo aquí el debate que tienen los miembros del YouTube, que son los que están en YouTube son como los virriosos. ¿Ah, sí? Sí, son como los virriosos y me gusta ver cómo ellos van debatiendo a medida que vienen los candidatos que han estado pasando. Y veo que el debate de hoy ha sido muy diferente al de los días anteriores. Habrá que ver los que vienen.
porque sin duda ha puesto a la gente a reaccionar. Sin duda ha puesto a la gente a reaccionar y a evaluar lo que está escuchando. Por eso yo digo, yo tengo mi propia teoría. Por lo mismo que Melitón Arrocha dijo hace unos minutos atrás, el que no ha entendido que los tiempos han cambiado, se está quedando atrás y que van a seguir cambiando. Y eso lo digo, entre otras razones, por el tema seguro social. O sea, yo no entiendo cómo no se quiere enfrentar esa realidad. El próximo gobierno, que es el otro que yo no entiendo, porque se están disputando la presidencia con la cantidad de temas de dolores de cabeza que van a conllevar, ¿no? Y uno de ellos, sin duda alguna, es el seguro social. O sea, yo no puedo entender que no se hable de aumento de la edad de jubilación. Escuchando a tantos expertos, y yo sé de paso, ayer tenía a Lucy Molinar aquí. Lucy tiene un programa aquí a las 12, de 12 a 12 y media, y tenía dos antagónicos. A Jorge Nicoló, con una visión muy realista, muy de empresa privada, del tema seguro social, y al, ¿cómo se llama? El doctor que le Castañeda. llaman Huelga al Hombro. Castañeda. Con una visión la visión mucho más radical de la izquierda del tema seguro social. Pero cuando tú escuchas ese tipo de debate y escuchas a los expertos, no hay forma de no entrar a la paramétrica. No hay manera de fugarse de eso. Eso es, profesor, como si usted es un radical de izquierda o un radical de centro, pero eres el padre de familia y en la cuenta de ahorro no hay un real y en la cuenta corriente no hay un real. O sea, tú puedes tener la concepción y la formación ideológica que te dé la gana, pero la cuenta de banco es tu realidad. Y si no hay un real ahí, no se puede gastar nada. El análisis de los expertos sobre este tema es que la posibilidad de que no salgan los cheques si no hacemos nada arranca desde agosto de este año. Sí, y se enciende el país, además. No, pero por supuesto. Además. Pero, profesor, déjeme plantearle un tema al cual muy poca gente le ha prestado atención. Digamos que nosotros llegamos a junio y el gobierno nacional no ha hecho nada al respecto. Usted, lo que habría que anticipar es lo siguiente, lo voy a plantear aquí como una realidad que puede ser o no que suceda. ¿Qué sucede el día que usted se jubila? Yo le voy a decir. Ese día todas las financieras lo están llamando por teléfono. Su mujer no se ha enterado de que usted ya le salió la resolución de jubilación. Y ya la financiera, y usted no puede llamar a su esposa a decirle porque el teléfono suena y suena y suena para ofrecerle un préstamo. Eso significa que ellos pidieron esa plata prestada, usualmente se la pidieron a un banco. Con lo cual, el día que usted no le puede pagar a esa financiera, ¿adivina qué pasa? Muy probablemente no se le puede pagar a esos bancos. La pregunta es, ¿de qué tamaño es el riesgo de contagio para nuestro sistema financiero? ¿Y cuándo se empieza a visibilizar? ¿Se empieza a visibilizar en agosto y septiembre si no se hace nada? ¿O se empieza a visibilizar antes? Y ahora empezamos a ponerle los puntos sobre las IES a la situación y la complejidad de la misma. Y además cae en un muy mal momento, porque sucede entre mayo y julio, en donde el gobierno ya no ha entrado el nuevo, pero ha agotado su capital político el que se va, y el nuevo todavía está pensando a quiénes nombra, ¿no? En una asamblea que va a estar dividida y que requiere de pasar una reforma legislativa, que si lo que pensamos que la mina fue un tema importante de política. Yo le recuerdo a la gente, la discusión con la mina era de una gente que nos acaba de meter 500 millones de dólares. Esta discusión es de cómo vamos a sacarle recursos al pueblo para medio de su bolsillo. O sea que yo no puedo imaginarme el talento político que va a requerirse para tener la menor expresión de gente en la calle posible. Pero entonces usted en julio dijo, cuando se le hizo la pregunta en este programa, que usted, o más que decir, usted no respondió a la pregunta, aumento de la edad de jubilación. Eso fue en julio del año pasado. A febrero del 2024 le hago la misma pregunta, aumentar la edad de jubilación. Yo todavía no sé, te voy a contar, porque aquí hay 3 medidas distintas que se pueden tomar. Se puede aumentar las contribuciones. Eso era lo que iba a decir. Se puede aumentar las contribuciones patronales, se pueden aumentar las contribuciones de los obreros o de los empleados, o se puede aumentar la edad de jubilación, o se puede realizar una combinación de cualquiera de las 3, o a lo mejor alguna otra que en este momento no tengo.
Pero lo que sí dije, y me ratifico sobre eso, es que eso va a requerir, digamos, una cuota de sacrificio y de esfuerzo de todo el pueblo panameño, de todos, y vamos a tener que examinar cosas como, por ejemplo, las jubilaciones especiales. O sea, que hay gente que trabaja 30 años, que entraron a trabajar a los 18, a los 48 años, en pleno siglo XXI, ya están jubilados y se fueron jubilados con el último de sus salarios. No, vamos a tener que plantearle al país cómo vamos a resolver la prestación de servicios médicos, porque resulta ser que me cobran un pocotón, pero yo voy a buscar un cuarto de hospital y no hay. Voy a una urgencia y me estacionan en una camilla, en un pasillo, No hay sin medicina. manta. Pides una medicina, te tienes que hacer un examen de sangre. Todo es un chanchullo, un lío, un reto. Y yo fui a la JJ Vallarino. Fui a las 2 de la mañana cuando yo llegué y había fila. El promedio era 65 años y no había una sola silla. Cuando abrieron la puerta para la cita a las 7 de la mañana, gente se cayó, otros señores adultos empezaron a pelear físicamente entre ellos. Decían, pero Dios mío, y esto lo produce el sistema. Me salió una señora muy gentil de Relaciones Públicas a decirme que ellos estaban ahí porque querían, porque no habían utilizado el sistema telefónico para gestionar la cita. Resulta ser que de ahí salí para mi oficina, marcar por teléfono, estuve 4 horas y no es que me entraba ni la grabadora. Entonces, estas frustraciones tenemos que resolverlas, devolverle credibilidad a la gente en el sistema y después plantearle, hey, hay que poner una cuota de sacrificio. Aquí tenemos, profe, gente que escribe que dice que se quiere sumar al equipo de trabajo del señor Arrocha. Dale mi número. Sí, fíjese. Porfa, que aquí lo que estamos buscando es gente. Es el mismo que se quiere sumar. No, están escribiendo por aquí, Flor. Es el Mire su mismo. celular y se va a dar cuenta. De verdad. 8:30 minutos, Melitón, muchas gracias. Por el este contrario, tiempo. Muy amable. muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Buena suerte.